Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero quiero decirte que en esta oportunidad nuestra introducción no será tan extensa, será un poco más breve. Pero era importante que pudiéramos tomar esa primera introducción. No te quedes con el detalle de que la introducción fue larga, sino que todas las cosas que se dijeron ahí eran importantes para que las pudiéramos plantear en el tema. El tema fue más resumido, pero la introducción era importante dialogar. ¿Por qué? Porque esta carta a los hebreos es muy importante. Nos habla de Cristo en muchas facetas, como sumo sacerdote, como mediador, como el activador de un nuevo pacto prometido desde mucho tiempo en Jeremías, en Ezequiel, eh, eh, y en Hebreos se dice claramente que el pacto, mejor pacto, era poner la ley en nuestra mente y corazón. Muchos dicen, es que ahora estamos en un nuevo pacto, es que estamos en un nuevo pacto, estamos en un nuevo pacto, y lo escuchas de todos los predicadores cristianos. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que, nues- que nuestro corazón esté en una perspectiva de amor con la ley de Dios, donde lo principal de todo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento más importante. Yo creo en la vigencia del sábado, pero no es el mandamiento más importante, lo digo así abiertamente, eh, porque por ahí algunos tuvieron en visión que el centro de la ley y el mandamiento más importante era el sábado. No, en la escritura, y lo dijo Jesús, eh, si quieres discutir con alguien, discuta con Cristo. Si quieres discutir con alguien y que dice que el mandamiento más importante de la ley es amar a Dios por sobre todas las cosas, enójate con Jesús. Está en Mateo 22, del versículo 32 al 40. Si crees que el sábado es el mandamiento más importante, enójate con Jesús. No te enojes conmigo, eh, para que lo sepas. Y en segundo lugar, el mandamiento lo dividimos en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas, el mandamiento más importante, y amar a Dios, perdón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así es que, basados en este tema, y ya entrando en el tema para no seguir con una introducción tan larga como fue el otro día, quiero hacerte algunas invitaciones. Primero, quiero invitarte a que puedas leer Isaías capítulo 2. Si no tienes el tiempo para leerlo completamente, lee los primeros 5 versículos. Hebreos capítulo 1. Volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 1 para sacar otras enseñanzas importantes, los 4 primeros versículos. Y vamos a leer parte de eso como introducción. Éxodo 24. Si no tienes toda la posibilidad de leerlo completo, lee hasta el 17. Isaías 44. Si no tienes la posibilidad de leerlo completo, lee los versículos del 20 al 24. Y Lucas capítulo 1, los versículos 30 al 33. Es importante que tú los leas. Pero si no tienes ninguna posibilidad de leerlos todos, por lo menos lee Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 10. Para iniciar este tema y para que tú lo puedas eh, llevar a cabo, quiero leer en Hebreos capítulo 1 para iniciar. Y en esta versión que a mí me gusta mucho, que es la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente los primeros 3 versículos. En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados, a nuestros padres, dice otra versión, por medio de los profetas, en muchas maneras parciales y variadas. De distintas formas, de distintas maneras, Dios habló por distintos profetas en estos últimos días, en los postreros días, que es lo más importante y en lo que creía Pablo, o el escritor de Pablo, perdón, el escritor de Hebreos, es que él estaba en los últimos días. ¿Tú crees que estamos en los últimos días? Dice, Dios nos ha hablado de nuevo.
O sea, Dios nos sigue hablando, Dios sigue hablando, no deja de hablar a través de su Hijo. ¿Cómo estás escuchando a Dios? ¿Por medio de los profetas? ¿Por medio de los antepasados? ¿Por medio de los pastores que se quedaron a lo mejor con ciertos pensamientos del antiguo pacto y mezclan cosas de aquí y de allá? ¿O estás escuchando a Dios por medio del Hijo? Dice que el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la diestra, a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Y vamos a dejar hasta ahí, porque tú me gustaría que lo leas completamente y te darás cuenta de muchas cosas importantes. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para hablar sobre este tema, de cómo en estos últimos días la revelación de quién es el Hijo y cómo el Hijo nos quiere hablar, porque Él se está revelando a nosotros, es lo más importante. Querido Padre Celestial, queremos quedarnos con tu revelación como Hijo, tu revelación de Cristo que nos muestra verdaderamente quién es el Padre. Dice también el Apocalipsis que se llama la revelación, es tu propia revelación, la revelación de quién es Jesucristo. Jesucristo mostrándose claramente. En parte te conocimos y en parte profetizamos. En parte te conocimos en la medida que conocemos tu historia. Y en parte profetizamos porque conocemos eh, tu tu ministerio que realizaste con los apóstoles. Está escrito en los evangelios. Pero esto se completa con el Apocalipsis y con cada uno de los libros del Nuevo Pacto, porque antes te conocíamos por medio de los profetas, nos dieron cierta claridad, sombras, como decíamos en el mensaje anterior, sombras de quién eras tú, sombras del santuario que mostraban al Hijo, pero no te vimos plenamente. Pero ahora te escuchamos en tus propias palabras. Algunos se quedan con ciertos personajes, algunos quieren quedarse con ciertos profetas. Incluso pasa hoy día en las iglesias actuales. Me escuchaba, señor, a un predicador que decía, yo me quedo con Lucas y no con Pablo. ¡Qué tontera! Escuchemos al Hijo. Señor, ayúdanos a escucharte a ti, porque tú eres la revelación final y la que debemos predicar. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor. Amén. Bueno, recuerdo que en una de las clases del seminario teológico, un pastor muy connotado, eh, no voy a dar su nombre porque creo que no corresponde, pero sí una de las ideas, y también lo digo porque también lo conversé con él, no porque que hoy día me atreva a decirlo, sino que también se lo dije. Y este pastor, quien se dedica a la cátedra y realiza muchas labores espirituales, es invitado a congresos, él decía abiertamente que él se quedaba con los hechos de los apóstoles escritos por Lucas y no le interesaba las cartas de Pablo. La revelación de Cristo es completa por medio del nuevo pacto. Hablamos del nuevo pacto, que era tener la ley en nuestra mente y corazón, que ya está profetizado en el antiguo pacto. Jeremías aborda el tema desde el capítulo 30 en adelante, sobre todo en el capítulo 31 hasta el 33 lo viene abordando. Pero decirme quedo con Lucas y no con Pablo, una persona cristiana, me tengo que quedar con uno por sobre otro. Puede ser que a ti te guste más uno de los evangelios, a lo mejor quizás yo puedo decir me gusta más Juan que Mateo, Lucas y Marcos, pero de ahí a decir me quedo con solamente lo que está diciendo Juan,
cuando Lucas me entrega tremenda información, cuando Mateo me señala muchas cosas del cumplimiento que se hizo en Cristo de manera profética y de manera mesiánica, cómo Marcos me lleva al tema espiritual, cómo Marcos me presenta la visión que tenía Mateo y cómo me presenta a Marcos en la visión de Pedro principalmente, porque Marcos fue un discípulo de Pedro y a través de él, Juan Marcos, me está entregando esa forma, porque es muy vivencial, es como si Pedro hubiese estado contándoselo así directamente. Pero yo no me puedo quedar con ninguno de ellos, cada uno de ellos yo los debo escudriñar para quedarme con la persona de Cristo. Entonces, este profesor, pastor y gran conferencista decir, me quedo con Lucas porque habla sobre ciertas cosas de los apóstoles y no me quedo con las otras cartas de Juan, de Pablo, de Santiago, es muy contradictorio. Primero porque todo, todo lo que está escrito y todo lo que se presenta es por el Espíritu Santo. Y también porque los hechos de los apóstoles no está centrado en quiénes fueron los apóstoles, están centrados en cómo el Espíritu Santo trabajó en ellos. Incluso algunos dicen de mejor manera que los hechos de los apóstoles debería llamarse los hechos del Espíritu Santo. Pero volvamos al tema que Dios nos está hablando por el Hijo. Ya no solamente por los profetas que tenían una visión limitada, sino que el Hijo mismo habla por sí. ¿Y qué hubiese dicho al Señor si, no sé, en este caso hoy día pasara como pasó en el tiempo de Jesús en su transfiguración y bajara Lucas y bajara Pablo junto a Cristo? ¿Le haríamos una enramada a los tres como lo quiso hacer Pedro? Quizás muchos de nosotros todavía tenemos el espíritu de Pedro, que nos apasionamos por uno de los escritores bíblicos o por alguno de los personajes bíblicos, como Pedro se apasionaba por Moisés y por Elías. ¿Y qué nos diría Dios? Escucha al Hijo. Si ahora la visión y el mensaje, lo que no se pudo decir, se puede decir por el Hijo. Bueno, inmediatamente después del pecado terrenal, porque muchos ponen el acento en el error que cometieron los hombres, pero recuerda que el pecado no se cometió, el primer pecado no se cometió en el paraíso, se cometió en el cielo mismo. Es ahí donde un grupo de ángeles liderados por Satanás, por Lucifer, eh, comienza un debate en el cielo y una tercera parte de los ángeles eh, se separa del Creador, porque tiene una visión tergiversada y equivocada que es Dios. Pero después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió una descendencia, ¿cierto? Eso es el protoevangelio, que se habla desde Génesis capítulo 3 del versículo 15 en adelante. Eh, un hijo que los libraría del enemigo y recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el que habían sido creados. Este hijo los representaría y los redimiría, iba a ser el proceso de redención, tomando el lugar y finalmente destruyendo a la serpiente. Ahí hay varios temas que es importante analizar. Algunos lo ven de una destrucción física y otros hablan de que los argumentos de la serpiente se iban a destruir. ¿Por qué lo digo esto yo? Porque si Dios ama y por medio de Jesús, si Dios es amor y por medio de Jesucristo nos dice, debes amar incluso a aquellos que son tus enemigos. Dios
no cambia. Dios no miente. Dios es perpetuo. Y si Dios nos revela por medio de su Hijo Jesucristo cómo es su carácter, si su carácter es amor y su carácter es libertad, en el amor y en la libertad que tenemos, debemos amar. Dice que la Escritura, que con el cumplimiento de la promesa, que tardó un tiempo, ¿cierto? Con gozo veríamos al primogénito. Cada mujer de aquella época pensaba que en su tiempo el hijo iba a ser el Mesías, ¿verdad? Muchos creyeron que se iba a cumplir en él. Y esto no pasó ni en Adán, no pasó ni en Abraham, no pasó con Moisés, no pasó con Jacob, no pasó con David, sino que es el Hijo de Dios dio en una familia humilde, de un humilde carpintero. Y como se dice en la promesa, iba a ser el bendito de todas las naciones de la tierra. Y que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por él, deseado por todas las familias de la tierra. Así como el Señor quería bendecir por medio de Abraham a todas las familias de la tierra, en Cristo hoy día todas las familias de la tierra pueden mirar realmente quién es Dios. Quiero que hagas una lectura personal de dos libros. Uno es Génesis en el capítulo 22 y el otro es Gálatas 3. Por favor, haz tu propio estudio. Eso como una primera tarea. Y en segundo lugar, Dios iba a mostrar a un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. Segunda de Samuel, capítulo 7, Salmos 89. Eh, Algunos pensaron que se estaba refiriendo al reino de David. No podría haber sido. Salmo 89 lo descarta inmediatamente. Segunda de Samuel 7, hasta Samuel podríamos decir que sí fue el cumplimiento en la persona de David, pero ya si el mismo David en el Salmo 89 está diciendo que no es él en quien se iba a presentar un reino davídico que duraría para siempre, y quién es el verdadero, que tiene el carácter de Dios, que tiene el corazón de Dios, lo dejo a tu criterio para que no repitamos conceptos equivocados que se dicen muchas veces en los grupos religiosos. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.